Amigos y amigas del canal, agárrense bien porque lo que estamos a punto de compartir va a causar un verdadero terremoto en el mundo de la farándula. Como todos sabéis, Antonio David Flores, un hombre que no duda en poner su voz y su corazón en la defensa de su hija Rocío Flores, ha vuelto a ser el centro de la polémica, esta vez en compañía de su incansable equipo, Los Ángeles de Charlie, compuesto por personajes que no dejan de generar controversia a su paso. Y es que, ¿quién podría esperar algo diferente de un círculo tan conflictivo como el de Rocío Carrasco? Aquí, las aguas están más turbias que nunca, pero lo que está claro es que las tensiones entre los defensores y los detractores de Antonio David han alcanzado niveles insospechados. En pleno auge de lo que algunos han denominado la charca de Rocío Carrasco, no se puede evitar notar cómo la marea de críticas se intensifica, arrojando lodo a diestro y siniestro. Pero, no todo es lo que parece. Entre este torbellino de declaraciones y acusaciones, la figura de Antonio David Flores sigue firme, defendiendo lo que él considera lo natural, la protección a su hija. Después de todo, ¿qué padre no haría lo mismo por su hija? El dilema se presenta cuando, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma y el apoyo familiar, parece que algunos sectores han decidido etiquetar a los Flores como los villanos de la historia. En el caso de Rocío Flores, la situación se ha tornado aún más compleja. A lo largo de los últimos meses, la joven ha sido atacada de forma feroz, no solo por los medios, sino también por figuras públicas que, en teoría, deberían ser sus aliados. ¿Quién puede olvidar lo que ocurrió cuando Rocío Flores se encontraba en uno de sus momentos más vulnerables? Desde el apoyo que ella recibió de Olga Moreno en Honduras, hasta el doloroso hecho de que incluso personas como Marta Riesco, una figura que en su momento parecía cercana, no dudaron en aprovechar la situación para tratar de sacar rédito personal. La verdad es que no podemos hacer la vista gorda ante las múltiples capas de intriga que se esconden detrás de todo esto. Por ejemplo, en un momento clave, Paqui, una colaboradora cercana a Antonio David, desveló la cruda realidad de cómo Rocío Flores ha sido maltratada, no solo en programas como Sálvame, sino también en otros espacios de la misma cadena, como si de una especie de maldición mediática se tratase. Y lo más impactante es que esta situación de abuso emocional se extendió incluso a aquellos que se suponía deberían apoyarla, como Ana Rosa, quien, a pesar de aparentar cercanía, nunca brindó el respaldo completo a Rocío. La situación alcanzó su punto álgido cuando Olga Moreno, desesperada por ver el sufrimiento de la joven, tuvo que intervenir en una crisis nerviosa de Rocío, una de esas escenas que todos quisieran olvidar, pero que nos recuerda lo frágiles que somos todos cuando estamos bajo presión. Y si pensábamos que la situación no podía empeorar, ahí llegó Marta Riesco. ¿Recuerdan cuando Olga estaba en Honduras y Rocío pasaba por un momento realmente doloroso? En ese entonces, Marta no dudó en intentar acercarse a Antonio David con intenciones que muchos consideran poco apropiadas, dejando en evidencia que, en este mundo de farándula, las lealtades son a menudo tan efímeras como el brillo de una estrella fugaz. Este escarceo dejó claro algo muy importante: aquí no hay amigos, solo intereses. Así que, mientras algunos siguen cuestionando la actitud de Antonio David Flores, él sigue firme en su defensa de su hija, Rocío. Algunos podrán criticar sus decisiones, incluso pensar que cometió errores, pero lo que no se puede negar es su incansable esfuerzo por proteger lo que más ama. ¿Es este el papel de un villano? Tal vez no todos estén de acuerdo, pero lo que está claro es que el espectáculo está lejos de acabar, y todo indica que los próximos episodios serán aún más dramáticos. La controversia no cesa, y como siempre, Jorge Javier Vázquez está en el ojo del huracán. Tras las últimas polémicas y las críticas que ha recibido, parece que las aguas en Telecinco están más revueltas que nunca. Y es que, si algo ha dejado claro la audiencia, es que ya no confía en el presentador como lo hacía antes. Los intentos por mantener su popularidad con el diario de Jorge no han funcionado como se esperaba. Y vaya que ha sido un golpe duro para el propio Vázquez. Su programa, que en su momento parecía ser el gran bastión de Telecinco, ahora es recibido con indiferencia por los televidentes. Los números hablan por sí mismos, y los datos de audiencia son tajantes. Cuando el programa lo presenta Jon Aramendi, la cifra de espectadores sube considerablemente, lo que pone aún más en evidencia la caída de Jorge Javier. ¿Y qué nos dice esto sobre el futuro de Vázquez en la cadena? Pues que algo está cambiando, y el público ya no está dispuesto a tragarse todo lo que les ponen en la pantalla. La audiencia parece estar cansada de los mismos temas de siempre, de historias conmovedoras sobre abuelitas que cocinan para sus nietos o personas que comparten tragedias personales. Claro, son relatos emocionales y valiosos, pero en la era digital, el entretenimiento está evolucionando. Hoy en día, si alguien quiere ver historias de ese tipo, lo más probable es que se pongan a ver una serie en Netflix o se enganchen a un reality show lleno de intriga y drama real. Es que, de alguna manera, estos relatos ya no emocionan de la misma manera, al menos no en televisión tradicional. Pero no es solo eso,
el formato y el rostro del programa tampoco han sabido conectar. Durante un tiempo, Corazón fue un programa que podría haber sido un éxito, pero cuando lo presentaba la misma Jorge Javier, las cifras no lograban despegar, y la competencia de otros canales, como YouTube, se hizo cada vez más fuerte. ¿Cómo explicar esto? Los televidentes ya no buscan lo mismo, la televisión convencional se ha quedado atrás. Mientras algunos buscan contenido más dinámico, entretenido y auténtico, otros prefieren sumergirse en plataformas más actuales, donde el ritmo y el estilo de vida cambian constantemente. Lo que parece claro es que Telecinco está enfrentando un cambio de era, y si no logran adaptarse, programas y caras como las de Jorge Javier Vázquez podrían perder relevancia. El público ya no es el mismo, y aunque Jorge ha sido una figura central para el canal durante muchos años, parece que ha llegado el momento de revisar las estrategias. Con el declive de su espacio y la subida de otros presentadores, la dirección de la cadena tiene que tomar decisiones que podrían transformar por completo el rumbo de su parrilla de programación. Por supuesto, lo que muchos se preguntan es, ¿cómo hará Telecinco para recuperar la audiencia perdida? ¿Será capaz Jorge Javier de reinventarse o está destinado a convertirse en un vestigio del pasado? Por ahora, solo el tiempo dirá si la audiencia se sigue alejando de él o si es capaz de dar el golpe de timón que su carrera necesita. Mientras tanto, los televidentes y los críticos seguirán analizando con lupa cada movimiento que haga, dispuestos a señalar si se mantiene en la cima o si termina siendo solo una sombra de lo que una vez fue. La situación en el mundo de la farándula sigue tomando giros inesperados, y el tema de Antonio David y Rocío Flores sigue generando polémica tras polémica. Como todos sabemos, la defensa de Antonio David hacia su hija ha sido firme, y ha sido un punto que ha levantado más de una ceja, sobre todo entre aquellos que apoyan a Rocío Carrasco. Sin embargo, lo que sorprende es la postura tan indiferente de Rocío Flores ante los ataques constantes de la marea fucsia, los seguidores más radicales de su madre. A pesar de las constantes provocaciones y críticas, Rocío parece estar cada vez más centrada en su vida personal y familiar, dejándose ver con su pareja, Manuel, y su perrita Roma, mostrando una faceta más tranquila y relajada en sus redes sociales. Una imagen totalmente distinta a la que los medios quieren pintar de ella. Es curioso cómo Rocío, a pesar de ser atacada incansablemente, se mantiene firme en su silencio. No responde a las provocaciones, no se deja arrastrar por las críticas, y sobre todo, no permite que los comentarios ajenos afecten su paz. En sus últimas publicaciones, vemos a Rocío disfrutando de momentos tranquilos con los suyos, como esa fotografía en la que comparte una tarde tranquila con Manuel y Roma. Un simple texto en su post, "Estas son las mejores noches, con mi familia, tranquila", refleja mucho más de lo que parece. No tiene la necesidad de sumarse a la guerra mediática, ni de pelearse en público. Y, a pesar de los ataques, mantiene una postura que muchos consideran digna, alejándose del escándalo y apostando por la serenidad. Pero claro, la respuesta de la marea fucsia, que no tiene reparos en atacar a Rocío, no se hace esperar. Utilizan imágenes antiguas de ella para seguir con la guerra mediática, como si esa fuera la realidad actual. ¿Quién no ha sido víctima de este tipo de manipulaciones? Como bien dice Antonio David, es como si mostraran una foto de alguien cuando tenía 15 años para criticarlo a los 28, sin tener en cuenta su crecimiento y evolución. Este es el modus operandi de aquellos que buscan mantener la polémica viva, usando tácticas deshonestas para seguir atacando a quien consideran su enemigo. Es un juego sucio que, lamentablemente, ya se ha convertido en algo habitual en este ambiente. Lo más escandaloso de todo esto es que la mentira y la manipulación parecen ser la moneda de cambio. Lo vemos una vez más con el tema del documental de Rocío Carrasco, que para muchos fue una jugada mediática que no solo engañó a la audiencia, sino que también terminó por hundir la credibilidad de muchos involucrados en la historia. Y es que, si hablamos de manipulaciones y engaños, no podemos dejar de mencionar el polémico episodio de Supervivientes 2021. Según muchos, hubo un claro favoritismo hacia Olga Moreno, y las acusaciones de tongo fueron tan fuertes que arruinaron la confianza del público en el programa. Es más, hay quienes aseguran que el concurso estuvo completamente manipulado desde dentro, lo que hace aún más complicado discernir la verdad entre tanto ruido mediático. Pero no podemos olvidar lo más importante, el papel de Jorge Javier Vázquez en todo esto. El presentador ha sido un blanco fácil para las críticas, especialmente después de sus intervenciones en defensa de Rocío Carrasco y sus constantes comentarios sobre la familia Flores. Ahora, muchos lo acusan de intentar hacerse el limpio en medio de todo este caos, de fingir que no tiene responsabilidad en la guerra mediática que ha encendido. Antonio David, en su último directo, incluso aseguró que en diciembre el diario de Jorge podría ser cancelado. Los números de audiencia no están acompañando al presentador, y la tendencia es preocupante para su futuro en Telecinco.
Con la baja audiencia del Diario de Jorge y el éxito de otros presentadores como Jon Aramendi, parece que el canal necesita revisar sus estrategias, o de lo contrario, podría estar ante el fin de una era televisiva. Sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo en la televisión no es solo un tema de entretenimiento, sino una batalla campal por la supervivencia en un medio cada vez más saturado y competitivo. Mientras tanto, las vidas de figuras como Rocío Flores continúan siendo manipuladas y moldeadas por el lente mediático. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrán resistir bajo tanta presión? ¿Seguirán siendo víctimas de un sistema que parece tener más interés en crear escándalos que en mostrar la verdad? Solo el tiempo dirá, pero por lo pronto, el espectáculo sigue y el público está cada vez más atento a lo que sucederá en los próximos capítulos de esta guerra mediática. La situación que se presenta alrededor de Rocío Flores sigue siendo uno de los temas más polémicos y complejos del panorama mediático. A medida que los días pasan, las críticas y las posiciones tomadas por los diversos personajes que protagonizan este drama se hacen cada vez más evidentes. La figura de Rocío Flores sigue siendo atacada, pero lo más llamativo es la falta de empatía de muchos de los personajes que, por lo general, se muestran muy sensibles ante otros temas, pero que, en este caso, se han mostrado muy distantes o incluso crueles con ella. Uno de los puntos que se discuten constantemente es la acusación de maltrato hacia Rocío Flores, algo que, en mi opinión, es difícil de sostener con los elementos que se han presentado hasta ahora. A pesar de las numerosas críticas que Rocío ha recibido a lo largo de su vida y en particular desde el momento en que comenzó a aparecer en los medios, muchos opinan que, en realidad, no está siendo tratada de manera justa. Parece estar atrapada en una dinámica en la que todo lo que hace es cuestionado, mientras que otros personajes que se encuentran en posiciones similares o incluso peores, reciben un trato más compasivo y comprensivo. Es evidente que las circunstancias de Rocío Flores no fueron las mismas que las de otras figuras públicas como Ángel Cristo o Isabel Pantoja, que, a pesar de haber tenido sus propios problemas familiares y personales, fueron apoyados en su momento. Rocío Flores, por otro lado, nunca logró la visibilidad que su madre, Rocío Carrasco, obtuvo en el momento de su documental, lo que provocó una desventaja mediática que nadie parece querer reconocer. A medida que los medios de comunicación se hicieron eco de su historia, muchos de los personajes más visibles, como Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera, no hicieron el esfuerzo de comprender su situación ni de empatizar con ella. En cambio, se dedicaron a alimentar la polémica, sin tener en cuenta que Rocío, siendo tan joven, estaba siendo objeto de una presión insoportable. Lo más incomprensible de todo es la doble moral que parece dominar a algunos personajes en este escenario. Jorge Javier, por ejemplo, se presenta como un defensor de los derechos de los colectivos más vulnerables, pero cuando se trata de una hija que está siendo atacada de manera sistemática, parece que esa defensa y esa compasión no llegan de la misma manera. Es curioso cómo la misma energía que emplea en proteger a los colectivos LGTB o a las personas con sobrepeso, no se aplica de forma equitativa cuando se trata de Rocío Flores. Esta incoherencia genera más dudas sobre las verdaderas intenciones de los que lideran la conversación pública, pues observa que, en muchos casos, la empatía es selectiva y responde más a intereses particulares que a una verdadera preocupación por el bienestar de los más vulnerables. En este contexto, el tratamiento hacia Rocío Flores refleja una evidente desigualdad. A pesar de ser un eslabón débil en este entramado mediático, su figura ha sido sometida a una cantidad de ataques que parecen no cesar, mientras que otros personajes, con una situación similar o incluso más complicada, han logrado superar las críticas gracias a una cobertura más amable y a una red de apoyo que Rocío nunca tuvo. ¿Por qué, entonces, esta falta de empatía hacia ella? La respuesta es difícil de encontrar, pero lo que está claro es que la manera en que se le ha tratado es injusta, y muchos de estos personajes, al mostrarse tan insensibles ante la situación de Rocío, siguen dando la razón a quienes creen que la mediática batalla entre madre e hija ha sido manipulada para fines personales y mediáticos. Este tipo de dinámicas no solo afectan a Rocío Flores, sino que también muestran cómo el sistema mediático y sus actores seleccionan qué causas son dignas de ser defendidas y cuáles son dejadas a un lado. ¿Hasta cuándo seguiremos viendo este tipo de manipulaciones? ¿Es que solo importan los relatos que se ajustan a la narrativa establecida por los medios, mientras que aquellos que no se alinean con ella son sometidos a juicio sin piedad? Estos son cuestionamientos que siguen sin respuesta, pero mientras tanto, los personajes como Rocío Flores siguen siendo los grandes olvidados, víctimas de un sistema que, lejos de brindar apoyo, se aprovecha de sus historias para alimentar el espectáculo. El análisis sobre la actitud de ciertos personajes mediáticos y su relación con causas sociales importantes, como el feminismo o los derechos de las personas con sobrepeso, refleja una clara contradicción entre lo que se predica públicamente y lo que se vive tras las cámaras. En este sentido, el papel que juegan figuras como Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez y otros miembros del panorama televisivo,
aunque en muchos casos se presentan como defensores de los derechos de colectivos vulnerables, muchas veces queda empañado por su propia actitud. Es irónico que personajes que deberían abogar por la inclusión y el respeto hacia los demás, a menudo actúan de forma que contradice ese discurso, ya sea a través de comentarios despectivos o mediante actitudes que afectan negativamente a los mismos colectivos que pretenden defender. Carlota Corredera, por ejemplo, se ha posicionado como una figura del feminismo, pero sus comentarios y su comportamiento han generado dudas sobre la sinceridad de sus convicciones, ya que sus acciones a menudo no coinciden con las ideas que defiende. De igual manera, otros personajes que representan el activismo en favor del cuerpo positivo o la comunidad LGTB, como Jorge Javier Vázquez, han sido criticados por no mostrar una verdadera empatía ni consistencia en su postura. Este tipo de contradicciones no solo debilitan el movimiento al que dicen apoyar, sino que generan desconfianza entre los seguidores y seguidores que, al ver comportamientos que no encajan con el mensaje, se sienten decepcionados y confundidos. Es fundamental reconocer que las causas que estos colectivos representan son mucho más profundas y significativas que las narrativas superficiales que algunos personajes pueden promover en los medios. El activismo verdadero implica una dedicación genuina por la mejora de la vida de los demás, no solo una postura pública que se adapte a lo que es popular en un momento dado. Es crucial entender que ser un defensor de un colectivo no significa solo hablar en su nombre, sino también actuar de manera que se demuestre un respeto real y profundo por cada uno de sus miembros, sin caer en la hipocresía o el oportunismo. A medida que surgen estas contradicciones, se hace cada vez más evidente que las plataformas mediáticas deben ser mucho más conscientes del poder que tienen para influir en la percepción pública. En un mundo donde las imágenes y los mensajes que se transmiten tienen un impacto profundo y duradero en las audiencias, es crucial que los medios de comunicación y las figuras públicas que gozan de gran influencia tomen responsabilidad de la narrativa que promueven. Cuando se presentan modelos de conducta que son claramente desajustados a los valores que dicen representar, no solo se genera confusión, sino que también se alimenta la desconfianza entre los públicos. Las inconsistencias en las actitudes y comportamientos de aquellos que se posicionan como defensores de ciertos principios crean una brecha entre lo que se predica y lo que realmente se practica, lo que no solo perjudica su credibilidad, sino que debilita las luchas sociales y los movimientos que buscan fomentar el respeto y la igualdad para todos. Lo que resulta aún más alarmante es que estas contradicciones no son simplemente errores aislados, sino que son patrones recurrentes que se reflejan en el comportamiento de aquellos que, de alguna manera, se consideran modelos a seguir. Al promover valores de justicia social, igualdad y respeto, pero luego actuar de manera opuesta, lo que se logra es exactamente lo contrario, un deterioro de la confianza en estos movimientos y una percepción de hipocresía que puede socavar el progreso que tanto se necesita. En este contexto, es fundamental que aquellos influencers, periodistas y presentadores que se posicionan como defensores de causas como el feminismo, la equidad de género o la inclusión social sean más coherentes en sus actos y palabras. Solo a través de una congruencia real entre lo que dicen y lo que hacen podrán generar el tipo de cambio positivo y genuino que los colectivos realmente necesitan para avanzar. Sería ingenuo pensar que los medios y las personalidades influyentes no tienen un impacto directo sobre cómo la sociedad ve estos temas, y por eso, es fundamental que se comprometan con una ética que impulse una verdadera transformación. Esto implica no solo una mayor responsabilidad en lo que se transmite al público, sino también un esfuerzo consciente por vivir según los valores que promueven, para que su influencia no se convierta en una herramienta más de desinformación o manipulación. Al final, el poder de los medios no debería ser para perpetuar conflictos o contradicciones, sino para contribuir a una sociedad más justa y equitativa, donde las acciones estén alineadas con las palabras y el impacto de esas acciones sea siempre positivo y transformador. Para mantenerte al tanto de los últimos detalles sobre esta polémica y otros temas de gran impacto, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y deja tus comentarios.